Nos encontramos, bueno, acá en el living de la casa de Miguel Bergero, el Micla Bergero, quien, bueno, muy cálidamente nos ha recibido. Gracias por recibirnos, Micla. Bueno, el motivo de la entrevista, ya por supuesto se lo hemos contado a la gente, es rememorar desde nuestro pueblo, que es un poco la idea general de Panorama, en este caso la figura mítica de César Luis Menotti, quien el fin de semana nos enteramos, una noticia que golpeó al mundo del fútbol y el deporte en general en la Argentina, bueno, su partida, ¿no? A los 85 años. Mikla, si te pregunto algún primer recuerdo de la figura de Menotti, ¿qué se te viene a la cabeza como joven televidente, quizá en el Mundial 78, como hablábamos fuera de cámara? ¿Qué es lo primero que se te viene si te digo César Luis Menotti? Sí, lógicamente que lo primero que viene por su incidencia en la repercusión mundial no fue el Mundial 78, pero a la par también se me viene el del Mundial Juvenil 79, el sub-20 ese que de la mano de Maradona y Ramón Díaz llegó al Campeonato del Mundo Juvenil. Eso es digamos, como me decís vos, es lo primero que viene, pero bueno, detrás de César Menotti hay todo un tema de un antes y un después de la era Menotti, fundamentalmente en selecciones argentinas. Exactamente, bueno, de hecho, vos fíjate el dato como 1974, el año en el que inicia Menotti, se están cumpliendo 50 años este año, de un momento, como bien decís, de un quiebre, ¿no? ¿Qué nos podés contar de ese quiebre en aquel momento, siendo, insisto, vos un joven o incluso con los años pasados? ¿Qué recuerdo tenés de eso? ¿Fue un cambio, se notó muy conscientemente? Quiero decir, el espectador de fútbol, el hincha futbolero argentino, ¿notó ese cambio, no? Esta cuestión de poner siempre, por ejemplo, por sobre cualquier cosa, la camiseta de la selección. No se notó rápidamente, fue muy discutido, fue muy, o sea, la opinión pública fue muy reacia en un principio y fue reacia hasta casi empezó el Mundial, porque no nos olvidemos que, bueno, primero la selección argentina no tenía el sentido de pertenencia y todo lo que significaba la selección argentina ahora, ¿no? En ese momento hasta el jugador lo sentía como era un peso, porque aparte de que no ganaban nada, era todo un trastorno, tener que viajar, qué sé yo, una cosa que la otra, era todo muy improvisado. Se juntaba al plantel, se designaba un técnico que más o menos podía encaminar la cosa. Y bueno, la llegada de Menotti a la selección hace que, bueno, su proyecto de trabajo, fundamentalmente basado en el sentido de pertenencia a la selección argentina, que después con el correr de los años lo fuimos viendo y se fue notando cada vez más hasta el día de hoy. Bueno, Menotti trajo al fútbol un sentido de cómo cómo vivir el fútbol, cómo pensar el fútbol y cómo entrenar el fútbol. Que hasta la llegada de César eso no ocurría, era todo, salvo en algunas raras excepciones de algunos clubes que ya se empezaba a trabajar un poco mejor, pero era todo muy improvisado a pesar de que ya era profesional, ¿no? El fútbol. Y bueno, fundamentalmente César Menotti vino a cambiar todo eso, a cambiar la cabeza del jugador, del dirigente, y eso lógicamente con el tiempo trajo sus resultados. Qué interesante digamos, tomar conciencia de esto que decís, sobre todo ahora cuando ya el cambio evidentemente se ve sobre la mesa, pero es un cambio de una profesionalización de los últimos 50 años de Argentina. Y ese dato importante, si vos vas para atrás del 78, Argentina por supuesto había ganado muchas Copas Américas, pero no tenía todavía un Mundial. Evidentemente hubo un correlato entre la profesionalización general del trabajo y después los resultados deportivos. Sí, indudablemente que sí, porque a ver, Menotti no solamente, como te dije antes, era un buen entrenador de fútbol, sino que a su vez era un filósofo del fútbol, porque no solamente convencía al jugador en cuanto a cómo tenía que cuidarse, cómo tenía que entrenar, sino que también, es más, si vos escuchás las declaraciones de los jugadores del 78, hoy hablan como el Flaco Menotti, como un segundo padre. O sea que los preparaba no para el fútbol, sino también para la vida. Y bueno, y eso es otra de las cosas que se notó en el cambio Menotti. Ni que hablar de Menotti como entrenador, como jugador. Menotti, no nos olvidemos que dirigió Barcelona, que dirigió Atlético de Madrid, que dirigió Peñarol, estuvo en México, dirigió dos equipos de México, dirigió la selección mexicana. Ni hablar de ese Huracán del 73, que bueno, siendo consecuente con su pensamiento, Menotti era un referente en cuanto a lo que se decía, bueno, el juego lindo, vistoso, para después obtener el resultado.
que bueno, a raíz de eso se creó, digamos, la escuela menotista, de los cuales muchos estamos adheridos y de los cuales muchos que no, y fueron detractores de esa idea de Menotti, pero bueno, gracias a hoy tenemos referentes importantes como el caso de Guardiola, que yo creo que es el más parecido a lo que pregonaba Menotti, ¿no? Así que bueno, bienvenida a la escuela de César. Bueno, respecto a esto me das el pie para decir algo. Yo, bueno, mi juventud fue futbolera en la década del 90, empecé a ver fútbol, a mirarlo, no solamente el fútbol, sino toda la cultura, por supuesto que aquí en Argentina engloba este deporte. Y todavía seguían, por supuesto, los vestigios de la feroz lucha menotistas contra bilardistas, que uno cree que saludablemente ha sido superado por una cuestión incluso de tiempo, pero que en su momento realmente fue, y por supuesto voy a apelar a tu memoria de aquellos años, fue realmente una trifulca importante, incluso en su momento llegó a tribunales, o sea, había situaciones realmente muy importantes, nada más y nada menos que detrás de dos tipos que fueron campeones del mundo con la selección argentina en 8 años. Sí, yo no sé cómo fue que se instaló esa grieta, porque era una grieta. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a las grietas. Entonces siempre o sos de Boca, o sos de River, o sos de Menotti, o sos de Bilardo, o sos de este, o sos del otro. Y yo creo que, en definitiva, uno todo lo que fue escuchando en su momento, no había nada tan, por lo menos, fundamentado con tanta fuerza o con tanta poder de demostrar las cosas que yo por lo menos de mi parte no le daba trascendencia porque te decían, bueno, sí, Bilardo, que no le gustaba jugar, que era todo. Y por ahí mentira, Bilardo dirigió equipo que tenía delantero y tenía volante Sí, hay lógicas diferencias por ahí entre un estilo y el otro, pero yo creo que eso le hizo mal en definitiva al fútbol argentino porque los que pudieron ser inteligentes y tomaron de los dos las cosas más importantes que tenía cada uno, bueno, le ha sacado rédito al asunto. Ahora el que vivió enfrascado en esa grieta seguramente no. Eh, sí, eso lo recuerdo y sí, a mí lo que me queda por ahí dando vuelta es que sí, Bilardo era un amante del pizarrón, de hacer un montón de cosas con los jugadores, extremadamente obsesivo en el mínimo detalle, y por ahí en Menotti era más conciso, trabajaba en base a una idea, en base a... Sí, estratégicamente seguramente preparaba los partidos porque miraba a los rivales, de hecho lo sabemos y lo vimos, pero yo creo que otras diferencias no creo que sean tan significativas o de poder llevarlas a la práctica como para que hubiese tanta diferencia entre uno y otro, ¿no? Igual, yendo al presente y por supuesto hablando incluso con gente más joven que sigue, por supuesto, amando y siguiendo el fútbol, lo que noto hoy, por ejemplo, con la figura de Scaloni, ya que estamos, por supuesto, estamos hablando del pasado, pero en la Argentina la fuerza del fútbol como, digamos, elemento cultural es tan fuerte que ya estamos hablando de un presente y, por qué no, también de un futuro. Quizá la figura de Scaloni es un poco una síntesis, ¿no? Lo he hablado con varias personas de esto de que decís vos, de tomar quizá lo mejor, en este caso, de dos escuelas, y después, por otra parte, mientras te escuchaba, lo lindo que es pensar y analizar que dos escuelas teóricamente, como decís vos, teóricamente contrapuestas, habría que ver cuánta realidad había en esa diferencia tan fuerte, fueron igualmente exitosas, ¿no? Obviamente, los dos salieron campeones del mundo, los dos dirigieron grandes equipos, salieron campeones a nivel nacional, salieron campeones. Así que bueno, probablemente haya habido, o casi seguro haya habido una razón, una cuestión de estilos, de gustos, de filosofía de pensamiento detrás de ellos, pero yo creo que nada fue determinante o significativo uno más arriba que el otro como para llegar a la obtención del reconocimiento federal que es un campeonato del mundo, ¿cierto? Cada uno con su estilo yo creo que lograron lo máximo y bueno, después el que le gusta más cómo jugaban los equipos de Menotti o que le jugaban más los equipos de Bilardo, qué sé yo, es una cuestión ya de gustos y no de una cuestión de estadística o de análisis y demás.
Bueno, hoy, por supuesto, con el diario largamente del lunes, diríamos, y con, en este caso, la partida del Flaco Menotti, queda esta hermosa sensación de ver todo el reconocimiento, ¿no? Transversal, diríamos, del mundo del fútbol, por supuesto que en Argentina, pero también en el mundo. Hemos leído, por ejemplo, palabras de Pep Guardiola, ¿no? Y eso genera mucho orgullo, ¿no? Mucha alegría como parte del universo futbolero argentino, cada cual, por supuesto, en su estamento, pero, digamos, queda esa sensación que el Flaco solamente podría haber sido acá, ¿no? De acá, quiero decir, argentino. Sí, sí. Aparte, yo lo escuchaba a Scaloni que decía que bueno, que él no se va a olvidar nunca de las charlas eternas que tuvo con Menotti, cuando ya Menotti había asumido a la dirección de las selecciones nacionales. Eh, lo que se comenta es que Scaloni, no digo que sea un producto Menotti, pero que sí Menotti tuvo mucha injerencia en la llegada de Scaloni a la selección. Y es lo que decís vos, que por ahí en Scaloni hoy vemos una síntesis de lo que fue todo el trabajo del Flaco, ¿no? En su momento hasta hoy, que hoy se ve reflejado en Scaloni con una influencia de ambos lados. El tipo ha sido muy inteligente porque no abandonó lo que rodea al entrenador, que es como tener, por ejemplo, su encargado de video, analista de video, que es un chico de acá de San Vicente, mana de San Vicente, como tener 3, 4 preparados físicos específicos para cada cosa. O sea, se rodeó de una tecnología y de una impronta bilardista, ¿sí? Y a su vez tenía, yo creo, que todo el pensamiento y la filosofía menotista puesto al servicio de una selección argentina. Creo que yo lo hizo, más allá del resultado. Creo que el manejo sobre todo de lo que sea la parte grupal y la parte que yo siempre digo que es la más difícil del entrenador, porque bueno, todos tenemos otros gustos y podemos parar un equipo dentro de la cancha y decir, bueno, a mí me gusta este y este, pero después hay que manejar la semana, hay que manejar los egos, la problemática de cada jugador, que cada jugador tiene una situación diferente, y bueno, eso yo creo que Scaloni lo ha hecho y muy bien. Micla, para ya cerrar y por supuesto agradecerte, me queda esto interesante y esta enorme alegría. Estamos hablando de Scaloni, cuando en teoría o en primera instancia empezamos hablando, por supuesto, y celebrando la figura de Menotti. Lo lindo es ver ese legado, ¿no? Digamos, Scaloni no es hijo de un repollo, quiero decir, sale, ¿no?, de una enormísima cultura que tiene el fútbol en la Argentina, un lugar preponderante en nuestra sociedad, y de alguna manera en él y en tantos más, ¿no? Porque si hay algo en lo que nos destacamos en el fútbol, además de los jugadores, es en la calidad y cantidad de entrenadores, ¿no? En él entonces podemos visualizar muchas cosas de uno de los más grandes, sin duda, que fue Menotti, que bueno, lastimosamente nos ha dejado. De eso se trata, ¿no? Trascender al tiempo, trascender a la vida, poder dejar un legado, y yo creo que Menotti lo ha dado y con sobrado éxito. Es más, hoy vos ves los equipos que ponen a los dos marcadores centrales dentro del área chica para salir jugando. Eso es Menotti. Yo no digo que Menotti lo haya hecho en su momento en una selección argentina, porque todavía no se hacía ese tipo de cosas. Primero porque no se podía recibir la pelota dentro del área, ¿sí? Pero hoy vemos que es un legado menotista ese, de tratar bien la pelota, no reventarla, tratar de que el juego fluya lindo para lograr el resultado. No a través de cualquier otro argumento que no sea ese, porque bueno, él fue eso y lo llevó adelante siempre. O sea, no es que fue cambiando, no, Menotti era eso. Era un juego vistoso, un juego lindo, a veces le habrá salido mejor, otras veces no tanto, pero si alguien habla de Menotti, tiene que hablar de eso. Ese es el legado de Menotti. Interesante entonces verlo, ver el legado hoy dentro de las canchas de todas las categorías, porque se intenta casi que en cualquier categoría. Sí, sí, se intenta jugar bien, jugar lindo. De eso se trata, porque es un espectáculo en definitiva. Es un deporte, es un juego, pero a su vez es un espectáculo que tiene que ser ir a la cancha y que no sea un bostezo, viste, que la pelota va para arriba, para arriba, para arriba. Y es lindo ver jugar bien al fútbol, lindo al fútbol. No digo bien porque bien por ahí te lo relaciono con otra cosa, pero jugar lindo al fútbol es lindo ver jugar lindo al fútbol. ¿Quién no le gustó ver a jugar al Barcelona de Guardiola? ¿Quién no le gusta ver jugar al Manchester City? Que no, ni siquiera un centro te tiran a un hoyazo, ni eso hacen. O sea, llegan a la situación de gol por elaboración, paciencia. A mí me divierte. Y qué lindo entonces, bueno, nombraste al Barcelona de Guardiola, nombrás por supuesto al Manchester City, que esa cabeza de esos grupos, uno de los entrenadores, si no el entrenador más, digamos, con mayor trascendencia en la actualidad, como es el catalán, se ha demostrado más de una vez admirador
ya que estamos, de César Luis Menotti, ¿no? Sí, sí, y eso no convalida de que el entrenador del Real Madrid, que el entrenador del Bayern, que el entrenador del montón de buenos entrenadores no tengan lo suyo, pero bueno, son cosas diferentes. Son gustos, ¿no? Son gustos. Lo interesante es entender y de nuevo pensar que lo lindo de este juego es que se puede ganar de múltiples formas. Obviamente, por eso es tan lindo el fútbol, que vos podés tener una causa en cuanto al juego muy noble, muy de brindar el espectáculo, pero si bueno, después no tuviste el resultado, y el fútbol, bueno, da todas esas alternativas, no siempre el que juega mejor gana, y bueno, ojalá haya muchos más Menotti en el fútbol argentino que puedan pregonar esa idea de jugar bien al fútbol y ser efectivo y llegar al logro jugando bien al fútbol. Mikla, te agradezco mucho tu tiempo, un placer. La primera nota que hacemos, hemos encontrado, bueno, de nuevo, esta situación lastimosa, que por supuesto la partida de un emblema, pero sabiendo que, como decís vos, queda seguro ese legado, está claro. Hoy vemos mucha gente joven que nunca lo vio dirigir a Menotti, que está hablando de la muerte de Menotti, ¿no? Bueno, sí, Santi, como te dije anteriormente, eso se trata de dejar un legado, dejar un reconocimiento. Bueno, y yo te agradezco mucho, fue un placer recibirlo aquí en mi casa y bueno, que sea hasta pronto. Sabés que acá siempre será bien recibido y podemos hablar de lo que sea. Gracias, Mikla. Bueno, gracias a ustedes.